Bueno, buenas tardes a todas y todos. Eh, Vamos a continuar en nuestra clase de Teoría Política 2. En la clase anterior habíamos dejado entonces el desarrollo político de la Argentina en la década infame. O sea, con el gobierno del general Justo se cumple una de sus etapas y a continuación va a haber unas elecciones todavía amañadas, de las cuales va a surgir la fórmula Ortiz del Castillo. Ortiz es un radical, del Castillo es un conservador. Ortiz tiene problemas de salud y en la mitad de su periodo deja la presidencia en manos de Castillo. Eh, Ya próximo a lo que serían las próximas elecciones, Castillo va a hacer un acuerdo, se conoce un acuerdo con Patrón Costas, un oligarca salteño, para que Patrón Costas fuese el próximo presidente. Bueno, conocido esto, entonces adviene el golpe del 4 de junio de 1943. Este golpe marca una etapa histórica para la Argentina porque con este golpe va a advenir al poder una nueva generación militar, la generación de los coroneles, a la cual va a pertenecer Juan Domingo Perón. Bien, dice, decía el propio Perón, que por una deformación militar, eh, no supieron los coroneles tomar el poder formal y buscaron entonces generales que pudiesen ser representantes de este golpe. Bueno, adviene así un conjunto de generales, mientras detrás de estos generales entonces se va consolidando el poder de los coroneles. Eh, Bien, entonces, para entender el cambio histórico que hubo, es necesario hacer una especie de historia que yo ya les hice a ustedes cuando vimos el desarrollo de las ideas políticas europeas. Pero hoy lo vamos a retomar desde el punto de vista argentino. Les pido a ustedes entonces que presten atención a esto porque es lo importante del proceso peronista. Bien, ¿qué ocurre entonces con este conjunto de coroneles? Bien, estos coroneles se han formado a partir del ejército, del nuevo ejército que se funda con el general Riqueri en el año 1900. En el año 1900,
se lleva a cabo esta medida por medio del general Roca, porque hay todavía peligro de un enfrentamiento militar con Chile. Yo esto ya también se los había señalado. Chile viene de un proceso triunfante, el proceso de la Guerra del Pacífico, en el cual derrota conjuntamente a los ejércitos bolivianos y peruanos. Es ahí donde, en el armisticio, Bolivia pierde su salida al mar y Chile gana territorios, todo el territorio que era de salida al mar de Bolivia y también una parte del territorio peruano. El militarismo chileno está totalmente triunfante y aparece un ala dentro del militarismo chileno que dicen, bueno, ya hemos conquistado el norte, ahora conquistemos el sur, hagámonos con la Patagonia, que es nuestra. Este es más o menos lo que empieza a correrse y la Argentina entonces va a responder a todo este periodo del peligro de una invasión chilena con la fundación del ejército de Riqueri. Riqueri es un nuevo militar, no es de los militares que han participado de la guerra del Paraguay y del mitrismo, sino que es un militar que corresponde ahora al proceso de modernización que yo le señalé muchas veces que lleva adelante el gobierno de Julio Argentino Roca. Riqueri entonces va a estudiar en Europa, en los ejércitos más desarrollados, cuál es su configuración, porque va a intentar, y lo hace, insertar estos modelos en la República Argentina. O sea, configurar al ejército argentino que está en ciernes bajo el modelo de los tres ejércitos mejor desarrollados de Europa Occidental. Y estos son el ejército prusiano, el ejército francés y el ejército belga. Es en Bélgica donde él lleva adelante estudios y adquiere además un grado militar y un grado académico. Vuelve a la Argentina entonces y va a empezar a desarrollar este proyecto. Al principio, los militares de vieja escuela, o sea, aquellos que participaron en la guerra del Paraguay, van a mirar con recelo y hasta con oposición a Riqueri. Pero Riqueri va a contar con todo el apoyo de Roca, porque Roca tiene claro que ha advenido una nueva etapa histórica en estos ejércitos. Tiene claro entonces que hay una corriente que ha configurado sobre todo al ejército prusiano, que es el más excelente de todos, porque es el que ha demostrado su capacidad al derrotar al ejército francés en la guerra franco-prusiana de 1870-1871. De esto ya les hablé a ustedes también largamente en las clases anteriores. Muy bien, ¿qué es este ejército prusiano? Este ejército prusiano es el producto de un nuevo desarrollo militar en Europa,
cuyo origen, y otra vez señalo, esto ya se los marqué, está en las guerras de la Revolución Francesa. O sea, en la leva en masa de 1793, según la cual ya dejan de tener vigencia los ejércitos mercenarios y con esta leva en masa que recluta a los jóvenes entre 18 y 25 años, aparece entonces el ejército popular. Este ejército popular va a ser el que va a presidir, al que va a conducir Napoleón Bonaparte, y este ejército entonces va a producir una doble revolución. Por una parte, esta revolución es por el acceso masivo del pueblo y el fin de los ejércitos de los ejércitos mercenarios. Pero por otra parte, esto se conjuga con la conducción de Napoleón Bonaparte, que además va a introducir una tecnología militar nueva, absolutamente novedosa, por la cual va a derrotar a los ejércitos más nombrados de Europa, sobre todo, en principio, el ejército prusiano, y hablo entonces del período que va entre 1800 y 1814. En 1814, entonces, Napoleón Bonaparte es derrotado por una coalición que da lugar entonces a la aparición de un periodo histórico conservador. Eh, este periodo golpea fuertemente en los ejércitos, pero sobre todo en particular en el ejército prusiano, porque se va a dedicar eh, de una manera muy precisa a estudiar cuáles fueron las razones por las cuales un ejército popular como era el de Napoleón Bonaparte y cómo un nuevo jefe que era Napoleón pudo derrotar a los ejércitos que tenían una alta formación en las academias militares. Entre 1814 y 1870, entonces, en ese momento Alemania es Prusia, y en Prusia se va a estudiar muy prolijamente en las academias militares las campañas napoleónicas. O sea, se las va a estudiar y se va a aprender de ellas y se van a incorporar los elementos que introdujo Napoleón para poder llevar a cabo esta revolución también militar. Acá aparece la figura de Karl von Clausewitz. Va a escribir un libro que se llama De la guerra y ahí va a estudiar prolijamente qué pasó con este ejército napoleónico que pudo derrotar a los ejércitos más calificados de Europa. Así se va a configurar el ejército prusiano que va a tener triunfo en 1870, y si la figura anterior a 1870 fue Clausewitz, ahora va a aparecer una nueva teoría. Va a ser la teoría de Colmar von der Goltz.
Y vamos a explicar esto entonces. ¿Qué ocurre con la teoría de Colmar von der Goltz? Von der Goltz está en los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial y yo ya les expliqué que la Primera Guerra Mundial es el fin de las configuraciones liberales según la cual había un mercado abierto en todo el mundo, en el cual la figura notoria era Inglaterra, y los países se van a cerrar sobre sí mismos, y este cerrazón sobre sí mismo implica una pugna por las colonias y las materias primas. Aparece entonces la figura del Estado total. No confundir con Estado totalitario. Estado total quiere decir ahora que los países europeos más desarrollados han aprendido que la potencia de un país no reside exclusivamente en sus fuerzas militares, sino que reside en el conjunto de las fuerzas económicas, sociales y políticas del país y culturales. O sea, ya no es el ámbito abierto del liberalismo, sino que tenemos el ámbito cerrado. Y sobre este ámbito cerrado, el general Colmar von der Goltz entonces va a desarrollar su teoría de la nación en armas. ¿Qué quiere decir la nación en armas? Quiere decir entonces, es una respuesta a este dicho de que la potencia de un país no se reduce solo a sus fuerzas militares. La nación en armas quiere decir que forman parte de la potencia del país las fuerzas políticas, las fuerzas sociales, los trabajadores, las fuerzas industriales y su política exterior. Entonces von der Goltz va a escribir este libro que se llama La nación en armas. Bien, el general Riqueri, entonces cuando funda el ejército argentino en 1900, la primera medida que va a ser importar un conjunto de oficiales prusianos para que formen al ejército argentino. Y entonces ahí se funda el Estado Mayor. El Estado Mayor entonces va a ser una formación en la cual van a militar los oficiales de élite que van a ser los encargados de conducir este nuevo ejército que ha generado Riqueri de la mano del general Roca. Bien, quiero que tengan en claro entonces ustedes esta Profe, secuencia. te hago Sí, una ¿qué pregunta pasó? porque me quedó medio que no entendí qué sería el Estado Mayor. ¿Sería como una élite del ejército? Sí, le pido por favor que hagan las preguntas al final de todo el tiempo que ustedes quieran, ¿eh? Por favor. Bien, entonces se forma el Estado Mayor. El Estado Mayor entonces va a ser una especie de, si ustedes quieren, universidad, en la cual ahora se va a ir formando, ¿eh?, la oficialidad superior
del ejército. Entonces, no cualquiera de los oficiales del ejército va a poder acceder a este nivel si no hace todos los cursos y los aprueba. Muy bien, este Estado Mayor entonces va a estar pleno de oficiales prusianos que han venido a la Argentina a formar la oficialidad superior de este Estado Mayor, y también los discípulos de estos oficiales prusianos. Bien, aparece acá muy claro, muy clara, una figura, y es que uno de los oficiales que viene a enseñar acá a nuestro Estado Mayor es el hijo de Colmar von der Goltz. Se llama Friedrich von der Goltz. Friedrich entonces va a enseñar hasta comienzos de la guerra del 14 y después va a volver a su país para cumplir con su deber de oficial del ejército prusiano. Pero antes de irse, ¿qué hizo Friedrich von der Goltz? Tradujo nuevamente el libro que su padre escribió, La Nación en Armas, pero con un detalle cualitativo fundamental. Friedrich von der Goltz traduce este libro, pero lo modifica profundamente. ¿En qué lo modifica profundamente? En que va a tomar como línea de esta nueva traducción la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Bien, esta secuencia que yo les señalé, Levan Massa de 1793, campañas napoleónicas, estudio de parte de Clausewitz de las campañas napoleónicas, configuración de un nuevo ejército que derrota al francés en 1870, el libro de Colmar, o sea, el padre von der Goltz, y la traducción del hijo. Bueno, esto que yo les acabo de señalar, esta es la secuencia en la cual se forma el pensamiento de Perón. Esta es una investigación original que yo he llevado a cabo y que desmiente totalmente que las ideas de Perón eran fascistas, que las había tomado un poco de acá, un poco de allá. Perón va a ser uno de los oficiales del Estado Mayor y va a publicar varios libros para su tarea de profesor en el Estado Mayor, que va a comenzar en el año 1931. Perón conoce profundamente la teoría de la nación en armas, a un punto tal que cuando investigamos estos voluminosos textos que escribió Perón en los años 30, Perón pone como fundamento de todo su desarrollo la teoría de la nación en armas. Y esta teoría lo va a acompañar durante toda su formación y va a aparecer finalmente en su famoso discurso sobre defensa nacional del año 46, tienen que leerlo, donde lo primero de lo cual empieza hablando es de esto, justamente de la nación en armas.
¿Qué es entonces la nación en armas? La nación en armas ahora es una teoría que ha dejado de lado el modelo liberal y entiende entonces que la potencia de una nación se configura a partir del conjunto de sus fuerzas sociales, económicas, políticas, etcétera, y culturales. O sea que la nación ahora es un complejo sistemático de fuerzas. Y esto lo va a poner en claro Perón en su discurso sobre defensa nacional. O sea, cómo cada fuerza interna de un país remite a otra. Ejemplo, es y fundamental la industrialización, pero la industrialización implica la clase trabajadora que tiene que estar incorporada al sistema. La clase trabajadora incorporada al sistema implica también el tema de su formación. Y acá el peronismo va a revolucionar la historia de la educación argentina. El liberalismo pone como gran movimiento en la historia de la educación argentina la reforma universitaria del 18. Falso. La reforma universitaria del 18 no modificó nada. O sea, se mueve todavía dentro de los paradigmas del siglo XIX. ¿Por qué? Porque no entiende todavía este complejo de fuerzas. Bien, volvemos un poquito atrás. Dijimos que el libro de Friedrich von der Goltz había producido un cambio fundamental en el libro de su padre. ¿Cuál es ese cambio entonces? Es la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Yo ya les hablé a ustedes de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, pero lo voy a reiterar a ver si les queda fijado. La Primera Guerra Mundial no es solo un hecho militar. La Primera Guerra Mundial es un cambio radical en la historia occidental por la cual termina el siglo XIX y se abre lo que va a ser todo el siglo XX y en adelante. Esto lo marca muy bien Eric Hobsbawm, el historiador, cuando habla del largo siglo XIX, o sea, un siglo que se extiende entre la Revolución Francesa, 1879, y 1918, fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué se experimenta acá? Se experimenta lo que ya señalé recién. Se experimenta ahora que hay un Estado total y que van a la guerra ya no solamente con sus fuerzas armadas, sino también con sus fuerzas económicas, sociales y políticas. O sea, es ahora, y por eso von der Goltz llamó a esto la nación
en armas, y yo les señalé que esto comienza con la leva en masa de 1793, porque en la época de los ejércitos mercenarios, el enfrentamiento militar era ejército contra ejército. O sea, no había participación alguna de las fuerzas civiles. Podía haber alguna, porque cuando pasaban los ejércitos, a lo mejor saqueaban una zona de la campaña, etcétera. Pero en general, las fuerzas civiles permanecían al margen. Bien, la gran novedad que se abre con la Primera Guerra Mundial es esta del Estado total, según la cual ahora el enfrentamiento no es ejército contra ejército, sino pueblo contra pueblo. La guerra es una guerra total, porque ahora van a participar todos. O sea, la industria de un país proveyendo armamento, las fuerzas sociales proveyendo la totalidad de la población, las fuerzas culturales llevando adelante una campaña hacia el exterior en fundamentación de su defensa, etcétera. Entonces, este hecho es que la Primera Guerra Mundial, además de estos elementos que estoy marcando, esto es decisivo porque la Primera Guerra Mundial es la aplicación de la revolución industrial al fenómeno de la guerra, algo que no había acontecido antes. Ahora la revolución industrial está plena al servicio de la guerra y esto se expresa claramente en la aparición de nuevas armas. Voy a señalar dos. Por ejemplo, la universidad y la industria química han desarrollado los gases tóxicos. Gases tóxicos que permiten una matanza masiva en las líneas de las trincheras. Pero tal vez el detalle cualitativo más claro de todo esto está dado por la aparición del avión. El avión ahora, que es un desarrollo tecnológico impresionante, piensen ustedes que en el año 1900, más o menos, 1901, los hermanos Wright volaron con un avión y la gran hazaña fue que voló 300 metros a 20 metros de altura. En 1914 ya tenemos aviones desarrollados en el nivel de cazas, en el nivel de bombarderos, etcétera. ¿Y qué significa estos aviones? Y estos aviones, por ejemplo, en el caso de los bombarderos, es que van a bombardear sistemáticamente las poblaciones de todos los países, con lo cual ya no hay diferencia entre población civil y población militar. Estos aviones van a bombardear población civil, escuelas, hospitales, iglesias, fábricas, todo, lo que caiga. Y esto es una innovación total. Claro, esta innovación también se va a ver en los 20 millones de muertos, entre los gases, los bombardeos, las nuevas armas que son los tanques, el fusil de chispa, etcétera, etcétera, las nuevas pólvoras.
Todo esto produce una matanza monstruosa, ¿eh? que va a terminar entonces en el año 1918 con el, con la experiencia más monstruosa que padeció Europa. ¿Cuál es esta experiencia? Bueno, primero, una muerte masiva de jóvenes. Piensen ustedes que nosotros tenemos la huella que ha dejado en nosotros la guerra de Malvinas. Multipliquen esto por 100.000. ¿Eh? Familias que han perdido a casi todos sus hijos. Terrible. Y cuando vuelve entonces los soldados de la guerra, es el momento en el cual las fuerzas sociales representadas por los sindicatos van a decir, bueno, un momento, acá el pecho lo pusimos nosotros, el nivel de los trabajadores ha demostrado claramente que son una fuerza fundamental en la potencia de un país. Esto va a llevar entonces a el fin de algo que yo eh, les señalé con la Revolución Francesa, que fue la puesta fuera de la ley de toda fuerza organizada de trabajadores. ¿Eh? La ley Le Chapelier. Esta ley no solo va a hundirse, sino que ahora, en la Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, va a surgir un nuevo gobierno. Es el gobierno de la socialdemocracia, que tiene en su seno los sindicatos. ¿Y esto qué implica? Va a ser entonces, se va a llamar la República de Weimar. Se escribe W-E-I-M-A-R. Ya se lo dije la otra vez, pero como sé que si los olvidaron, va otra vez. La República de Weimar. La experiencia de la República de Weimar va a ser una experiencia fundamental en cuanto a lo constitucional, porque ahora en la Constitución de Weimar va a aparecer el reconocimiento de los trabajadores organizados como fuerza integrante de la nación, o sea, reconocida por el Estado. Bien, estos son entonces los cambios fundamentales que introduce la Primera Guerra. No es cualquier cosa. ¿Eh? Ha cambiado completamente y el siglo XX entonces va a ser muy diferente del XIX, porque en el medio está esta experiencia que ha barrido absolutamente con todo aquel mundo del liberalismo que se desarrolló a partir de la potencia de Inglaterra. Bueno, lo que yo les he señalado entonces, esta secuencia es la secuencia de la democracia. ¿Por qué la secuencia de la democracia? Bueno, porque precisamente
a partir de la leva en masa, ingresan las masas populares en el concierto de una nación. Y les expliqué que los prusianos habían estudiado entonces todo este proceso de las guerras napoleónicas y entonces habían incorporado como experiencia de la leva en masa una nueva figura en los ejércitos, que era la conscripción masiva, figura que va a adoptar el ejército argentino. La conscripción masiva, o sea, de los varones a partir de los 20 años, va a ser entonces la figura institucionalizada que toma aquello de la nación en armas y los ejércitos napoleónicos. Y entonces, reitero, esta es la secuencia democrática. La democracia no radica solamente, como señala el liberalismo, en los aparatos políticos, o sea, partidos. La democracia es un movimiento más profundo que tiene que ver entonces con la incorporación masiva de las fuerzas sociales al seno del poder de la nación. Y se los reitero por cuarta vez. Entonces es esta secuencia. ¿Eh? La leva en masa, los ejércitos napoleónicos, la experiencia de los prusianos sobre este proceso, la teoría de la nación en armas, que muestra entonces que todos los factores de la nación son necesarios para el poder, y finalmente esta incorporación clara y constitucional de las fuerzas sociales a través de los sindicatos que cambian completamente el panorama político, económico y social. Bueno, hemos esta secuencia que les expliqué 4 veces, esta es la secuencia de la formación del pensamiento de Perón. Perón se forma acá. No es porque yo lo imagine, está en sus libros escritos a partir de 1931, que hacen todo un ciclo y que después va a aparecer condensado en su discurso sobre la defensa nacional. Y este es entonces la secuencia de la democracia popular diferente de la democracia liberal. Así entonces entra en la Argentina un nuevo proceso a partir de el golpe de 1943, en el cual un grupo de coroneles formados ahora en todas estas ideas que les he venido diciendo, va a llevar adelante un proceso político. Este proceso político, entonces, va a tener un periodo de lucha interna en el seno del gobierno de 1943, en el cual todavía hay oficiales del ejército argentino que vienen de arrastre del modelo viejo. O sea, todavía no han incorporado
la doctrina de la nación en armas. Pero hay otro grupo y este es el que va a encabezar Perón. Perón va a formar primero el GO, grupo de, se discuten los nombres, si era Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra de Unidad, etcétera, en donde Perón entonces en primer término va a formar entonces a sus seguidores. A partir de ahí, entonces, va a advenir un proceso en el cual estos coroneles van a ir capturando espacios en el gobierno del 43, dentro del cual entonces ahora la figura de Perón va a ser la figura decisiva. Perón va a tener el papel de, va él a elegir el papel de secretario de previsión, va a tener también el de guerra y el de vicepresidente. La elección de guerra es porque de ahí va a conducir al conjunto del ejército argentino. O sea, va a tratar de ponerlo detrás de su proyecto. Pero en la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces es donde va a llevar la parte socialmente revolucionaria. Porque a partir de ahí va a empezar a trabajar fuertemente con los sindicatos y los va a transformar en su fuerza social. A partir de la Secretaría, del Ministerio de Guerra, va a controlar el ejército o va a tratar de controlarlo. Pero a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, va a llevar adelante una profunda reforma social, a un punto tal que hay un famoso discurso de Perón del año 43, donde dice: comienza hoy la política social argentina. Bien, ¿en qué consiste esta política social? Básicamente en la integración de la masa trabajadora a las decisiones estatales. Pero no es solamente a través de la organización de los sindicatos, sino que se va ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se va a ir extendiendo hacia espacios que, como les señalé ya al comienzo de esta reunión, va a llegar hacia el tema de la educación. Les señalé anteriormente que acá es donde se produce una revolución en la educación argentina. Vamos a extendernos sobre esto. Les dije que, por ejemplo, la universidad sigue estando ganada por el Partido Radical, cuyo gran figura sí fue la reforma universitaria, y todavía siguen machacando con que esa fue la gran revolución en la educación argentina. Entonces les dije recién, falso, porque la visión de la reforma universitaria es una visión decimonónica. Escribí 2 artículos extensos sobre esto, los pueden buscar, está en Academia Edu, donde muestro que la concepción de la reforma universitaria es una concepción aristocrática, completamente aristocrática, porque si bien dicen que quieren extender la universidad a los trabajadores, no cuestionan un elemento fundamental. ¿Cuál es este elemento?
la estructura de la educación universitaria. La estructura de la organización universitaria es claramente aquella que se configuró en el siglo XIX bajo la forma aristocrática oligárquica. O sea, el pináculo de la universidad está constituido por dos carreras, la de médico y la de abogado. La pregunta que uno se puede hacer cuando ve todos los panfletos de la reforma del 18 diciendo que quieren incorporar a los trabajadores, ¿qué posibilidad tiene un trabajador de poder acceder a ese pináculo de la universidad a partir de su experiencia productiva? No lo digo solamente por la pobreza y porque no tenga plata para comprarse los libros. Lo digo por algo mucho más profundo todavía. ¿Qué tiene que ver su hacer productivo con las enseñanzas que lleva a cabo la universidad? Y esto es lo que escribí yo en varios artículos. Nada, no tiene nada que ver. ¿Eh? Nada. Bien, vuelvo entonces a cuando digo la revolución del peronismo en la educación. Porque Perón, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza no solo la tarea de organizar los sindicatos, sino que se va a extender hacia el terreno educativo. Va a formar la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Es una institución que está dirigida hacia la formación de los aprendices de la industria. Esto se va a ir extendiendo, va a extenderse bajo la forma de escuelas técnicas y se va a extender hacia su forma superior, que va a ser la Universidad Obrera Argentina. Y ahora sí, se puede decir que los obreros pueden ingresar a la universidad, porque los saberes de élite han dejado de ser solamente la medicina y la abogacía. Ahora se incorpora las carreras que lleva adelante la Universidad Obrera, que podemos sintetizarla en la figura de el nuevo eh, profesional que se ha desarrollado en Europa en el siglo XIX, que es el ingeniero. Va a ser el ingeniero de fábrica, el de la Universidad Obrera. Entonces sí, podemos decir, el trabajador accede a la universidad, pero para esto tuvimos que transformar, el peronismo tuvo que transformar el paradigma de lo que es la educación superior. Acá reside otra vez la democracia. Ahora no son las carreras de élite, abogacía y medicina, sino que también se ha incorporado el ingeniero productivo. Y entonces ahora podemos decir que están en igualdad. Si bien por factores de prestigio oligárquico va a ser mucho más ser abogado que ser ingeniero de fábrica, pero ha comenzado la tarea, es subir una escalera que
culminó con la Universidad Obrera Argentina. La Universidad Obrera fue eh, echada abajo en la Revolución del 55, pero como pasó con los sindicatos, aquellas creaciones que son necesarias es imposible erradicarlas. En la misma Universidad Obrera, aquellos que eran antiperonistas van a decir, un momento, estamos en contra del peronismo, pero no en contra de la educación que se llevó adelante en esta universidad. Y así, una vez caído el peronismo, esto va a terminar siendo la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que tiene un espíritu completamente diferente. O sea, no solo son ingenierías productivas las que se estudian dentro de ella, sino que al mismo tiempo está dividida federalmente de acuerdo a las zonas productivas argentinas. Es un cambio total en la educación que no estaba previsto en modo alguno en la reforma del 18, cuando decían que los obreros debían incorporarse a la universidad. ¿Para qué? Para estudiar de abogado o de médico. ¿Eh? Entonces, la transformación que lleva adelante Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, entonces va a alcanzar al terreno educativo y cultural, dejando una marca profunda. Bien, entonces, a partir de esto se va a configurar entonces lo que va a ser el Estado peronista. El esqueleto de lo que es este Estado, ya les señalé, lo pueden ver entonces ustedes en el discurso de Perón sobre defensa nacional. Ahí Perón, entonces, cuando comienza su discurso, comienza señalando la teoría de la nación en armas, que dicen es la teoría más moderna sobre la defensa nacional. Y claro, Perón comienza hablando, este discurso lo da en la Cátedra sobre Defensa Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Él va a empezar hablando sobre defensa nacional, pero obviamente ya les señalé a ustedes que el tema de la defensa de una nación no se circunscribe solamente a su fuerza armada. Y esto es lo que dice Perón en ese discurso. Empieza diciendo esto. O sea, la defensa de la nación argentina, entonces, no reside solamente en su fuerza armada, sino en el complejo de fuerzas económicas, sociales, políticas y culturales que la integran. Y claro, acá lo fundamental de esta rueda va a ser el tema de la industrialización. Les señalé a ustedes que esta es la gran experiencia de la Primera Guerra Mundial. O sea, país que carece de industria es un país inerte, inerte e inerme, incapaz de poder defenderse porque, pongamos el ejemplo más simple, las balas de un fusil y un fusil, si entra en guerra, tiene que comprarla en el extranjero. Y entonces está sometido a quién le quiere vender y quién no le quiere vender.
Y de acá sigue todo el conjunto. Entonces, el tema de la defensa nacional empieza por la cuestión de la industrialización. Es necesario una industria nacional, dice Perón, y principalmente una industria pesada. Una industria pesada, entonces, señala hacia otro lugar, hacia varios lugares, pero uno es hacia nuestros recursos básicos naturales, en donde se juega acá el tema de los minerales y el tema del petróleo. Y acá va a haber dos figuras históricas surgidas del ejército argentino, ¿eh? Que son Sabio, el general Sabio, con los altos hornos y la producción de acero, y Mosconi con el tema del petróleo. Ambos dos surgidos del ejército argentino, que llevan adelante precisamente este proyecto. Y esto ya viene un poco desde antes, estos militares trabajando en esto, porque fueron los aires que abrió la teoría de la nación en armas. Bien, la industrialización señala entonces en primer término hacia nuestros recursos naturales. Señala en segundo término hacia los trabajadores. Tal cual es la experiencia internacional que nosotros hemos visto en la Primera Guerra, ahora el sindicato ha dejado de ser una organización al margen de la ley para transformarse en una fuerza necesaria del complejo de fuerzas nacionales. Los trabajadores, ¿hacia dónde señala esto? El poder de los sindicatos. Pero el poder de los sindicatos, ¿hacia dónde señala también? Hacia las mejoras sociales. Y las mejoras sociales van a expresarse claramente en dos planos, en la salud y en la educación. Sobre la educación ya hemos hablado recién. Sobre la salud es necesario llevar adelante entonces un vasto programa porque, señala Perón en varios de sus discursos de los años 43, cuando él era oficial del ejército argentino, pudo comprobar el gran porcentaje de jóvenes argentinos que no podían incorporarse al servicio militar porque no daban el piñé. El piñé era una pauta de medidas sobre pesos, determinados elementos corporales y de salud que hacía que no podía ser un soldado apto. Además de esto, las enfermedades endémicas como había en algunas partes, como el Chagas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sin salud masiva sobre el pueblo argentino, entonces tampoco había posibilidad de una defensa nacional. El otro aspecto hacia el cual apunta entonces es también hacia las relaciones internacionales, porque un país debe tener claro entonces cuál es entonces el conjunto de alianzas que puede llevar adelante un país para defenderse de las potencias extranjeras. Aclaremos, perdón, que desde ya Perón tenía claro en 1931 la presencia del
imperio inglés. En uno de sus manuales que escribe para el Estado Mayor del Ejército Argentino, Perón hace un estudio de las fuerzas internacionales y presenta su trabajo a las autoridades del Estado Mayor para que lo aprueben en la enseñanza. Y está en la edición de este libro que el oficial que tiene que aprobar este libro señala que le parece un excelente libro para la enseñanza del Estado Mayor, pero que no comparte algunas afirmaciones de Perón en este libro, según el cual la Primera Guerra Mundial había sido convocada por Inglaterra para destruir a Alemania, que era la potencia que estaba empezando a competir con ella industrialmente y que era necesario sacarla del juego. O sea, Perón ya desde el tercer mundo advertía claramente sobre la presencia de Inglaterra y además mostraba su oposición al imperialismo inglés y tenía claro que el imperialismo inglés iba a ser un enemigo del desarrollo de cualquier país que le pusiera límites a su expansión. Esto está en un libro del año 1931. Se ha dicho entonces que Perón fue partidario del nazismo. Esto es otra estupidez, grande como una casa. Perón sí era pro-alemán, pero esto lo marca en este libro, o sea, marca cómo es necesario seguir el camino de un desarrollo independiente frente a la potencia de Inglaterra para poder ser una nación autónoma. Lo dice así, no es que sea nazi, ¿eh? O sea, su visión de un Estado integral ya viene desde el año 31. O sea, por eso les digo que cuál fue la secuencia de formación de Perón, ¿eh? en, en este desarrollo hacia el Estado peronista. Bien, el desafío entonces que va a tener el peronismo va a ser el de la industrialización. Si no industrializa, entonces no va a poder cumplir con una función fundamental para poder ser un país autónomo. Toda la fuerza está llevada en esto y acá es entonces donde empiezan a aparecer los límites que tiene la Argentina. Porque la Argentina se desarrolló con con su etapa agroexportadora. Recordemos, a partir de 1870, la Argentina empieza a crecer notoriamente en el terreno de lo agropecuario. O sea, vamos a ser proveedor de Inglaterra de carne, sobre todo para su proletariado, ¿eh? Y vamos a ser también proveedor de trigo y de otros cereales. Esta función, yo ya se la señalé, aceptaba la división internacional del trabajo.
según la cual nosotros somos proveedores del primer mundo de productos primarios. Esto iba en contra, o va a ir en contra durante el gobierno peronista, de las divisas necesarias para poder desarrollar la industria. Porque, dado el modelo agroexportador que hemos heredado, carecemos nosotros de divisas como para poder entonces levantar una industria que necesita de insumos y de maquinarias que en toda una primera gran etapa son importadas. Esta importación se paga entonces con divisas, con dólares o con libras esterlinas. ¿Eh? Y por lo tanto, esto va a ser uno de los obstáculos más grandes que va a tener el peronismo en su desarrollo económico, eh, sobre todo en su desarrollo industrial. Bueno, eh, creo haberles eh, señalado densamente un montón de elementos a partir del cual se formó el peronismo. Eh, yo quisiera saber, entonces, ahora sí, algunas preguntas que me quieran hacer, porque el resto de esto está en que ustedes lean la bibliografía. Yo ya les he señalado que sobre la educación pueden ver algunos textos míos y hemos subido también a la página los textos necesarios para que ustedes vean todo el proceso de desarrollo del peronismo. Así que quisiera escuchar preguntas de ustedes respecto a todo lo que he marcado sobre el desarrollo de la democracia en el peronismo, la secuencia que implica la formación de Perón y cómo se configura entonces el esqueleto del Estado peronista. Adelante. Profe, yo sobre el material y el contenido no tengo preguntas, pero en el campus hay dos archivos que no se pueden abrir, que creo que entrarían dentro de lo que vos dijiste. El informe de la comisión trilateral y el de Jaureche y el de Fabja todavía no se pudo abrir, o por lo menos yo Bueno, no pude. el de la comisión trilateral nosotros no llegamos a tocarlo, pero el de Jaureche hablamos la vez pasada. Mauro, ¿lo pudiste volver a subir? Sí, Abril, ya la semana pasada ya lo volví a subir. Fíjate que tiene que estar disponible. Perfecto. Bueno, ¿otra pregunta? ¿No? Y el de Hausman, ese es el capítulo uno solamente que se tiene que leer, ¿no? A ver, ¿cuál está señalado? ¿El estado total? De No, Hobsbawm la del tenemos, siglo XX. sí, de Hobsbawm tenemos un capítulo que es el de las guerras mundiales. No recuerdo qué capítulo es exactamente. Es el uno, la época de la guerra total. El capítulo de la guerra total. Ese es el que me interesa porque yo les señalé ya a ustedes. ¿Eh? ¿Qué más?
¿Está todo bien entonces? ¿Todo entendido? Bueno, Bueno, si pasamos está todo... lista. Sí, dale. Albarracín Martina, Albericó Patricio, Presente. Aldonza Camila, Vareiro Candela, Calabres Macarena, Presente. bueno, Gianmarco Calle, Presente. Carucci Luis, Yasser Ches, muy bien, Choves Ángela, Presente. Coronel Luciana, Presente. Pichera Franco, Presente, profe. Lemati Daniela, Gómez Gonzalo, Presente. Gómez Santiago, Presente. Hermosa Gaspar, Presente. muy bien, Corisberger Carolina, La Rosa Analía, Presente. Luparelli Franco, Manzolillo Juan Pablo, Presente. Pauletich Abril, Presente. Perry Lucas, Presente. Piñero Martina, Presente. Quinteros Matías, Rodríguez Ayrton, Presente. Gianchi Clara, Presente. Sánchez Brian, Presente, profe. Toscano Mauricio, Presente, profe. Luco Rosa, Presente. Vega María Emilia, Presente. Verón Carlos y Vidal Sol. Bueno, ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos no se borraron? Pues para curiosidad. mira, en la lista tenemos 37 anotados y estamos presentes 30, así que Teníamos puesto 30, pero no todos los 30 dieron presente. ¿O sí? no, ahí me escribieron, ahí están escribiendo al chat que no, a algunos no les funciona el micrófono, otros no escucharon. Ahí les paso el presente. Fecha del segundo parcial, ¿se sabe? Vamos a tratar de que sea la primera semana de junio. Bueno, ¿listo? Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, la semana que viene, ¿qué tenemos? ¿Parcial? Después lo hablamos, Héctor, vamos a ver qué podemos dar. Bueno, muy bien. Listo, nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Chao, gracias. Chao.